Hola amigo, quiero darte otra vez la bienvenida, esta vez a la lección número 19 del curso de Exégesis y Hermenéutica parte 2. Bueno, hoy seguiremos con nuestros estudios sobre los géneros literarios. En esta ocasión vamos a estudiar los libros sapienciales o los libros de sabiduría. Y eso realmente marca el género final que vamos a tocar en este curso. Entonces, vamos a ver un bosquejo rápidamente y después iniciamos nuestro estudio. Bueno, como siempre, vamos a ver un poco de información introductoria. Después voy a darte sugerencias generales de la interpretación de todos los libros de sabiduría. Después vamos a ver una introducción a los proverbios, a Job, Eclesiastés y Cantares, los cuales son básicamente el contenido de este género literario. Muy bien. Introducción. Dentro del Tanakh estamos ya en la última parte, la tercer grupo que hicieron los judíos, el Ketuvim, lo cual significa los escritos. Eso incluye salmos que estudiamos en la clase anterior, también los demás libros de sabiduría. Bueno, una definición breve que quiero ofrecerte en cuanto a qué es sabiduría. Y yo creo que hay varios, entonces podemos simplemente tener una que va a servirnos para la clase. La sabiduría se define así. Es la habilidad de hacer decisiones sanas y que agradan a Dios basadas en el conocimiento. Entonces es importante reconocer que el conocimiento no es el equivalente a la sabiduría, ¿verdad? Tú conoces a lo mejor mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero tal vez les falta la sabiduría. Y tal vez conoces otros que tienen bastante sabiduría, pero no son los más inteligentes tal vez, o tienen la más experiencia con mucho conocimiento. Entonces la sabiduría se enfoca en la habilidad de hacer decisiones inteligentes, buenas, sanas y las que agradan a nuestro Dios. Bueno, una descripción de la sabiduría, y vamos a ver que eso obviamente influye en nuestro entendimiento del género literario de sabiduría, la forma de escribir sobre ese tema. Bueno, primeramente, hay que reconocer que la sabiduría empieza con Dios y es cumplido por Dios. Dios es el enfoque, tal como dice el principio de Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, hay que empezar con Dios. Y el propósito es para conocerle a Él mejor. Entonces, Dios es el principio y el fin de la sabiduría. Y puedes ver lo mismo en el libro de Santiago, en que habla de la sabiduría de arriba, y eso también toca al mismo tema. Muy bien, número 2. Los libros sapienciales ofrecen instrucción muy práctica. Si has leído, por ejemplo, los proverbios, hay muchos que son muy obvios para cómo vivir, cómo interactuar con otros, cómo agradar amigos y cómo tener buenas relaciones, etc. Y es información muy práctica. Pero lo interesante que es al otro lado, tocan a temas muy complejos, como el sufrimiento, la interacción entre Dios y la humanidad, esta relación entre el divino y lo humano, el humano. También el amor, y como sabemos, eso también es complejo. La justicia o la injusticia que hacemos cuando vemos injusticia en este mundo. Y también la vida de ultratumba, es decir, lo que pasa después de la muerte. Y muchos otros temas también, pero cada uno de los temas es complejo. Y voy a ser sincero que probablemente del Antiguo Testamento, estos libros tal vez son los más difíciles para interpretar. Hay ciertas porciones que son muy difíciles para los que quieren interpretar. Bueno, número 4, y relacionado con el número 3, a veces hay tensión entre los pensamientos ofrecidos y que no se resuelven fácilmente. Por ejemplo, vamos a ver en Proverbios 26, 4 a 5.
Mira conmigo lo que dice. No respondas al necio según su necedad. A tú mismo pasarás por necio. Pero nota lo que dice también en el versículo 5. Respóndale al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Bueno, ¿debemos o no debemos responder al necio? Es un versículo enseguida del otro. ¿Qué hacemos con estos dichos? Bueno, hay cierta tensión, como dije, y eso simplemente ilustra el punto. Hay otros conceptos más profundos y más complejos que cause ese tipo de tensión en las escrituras. A veces no se resuelve fácilmente. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en este caso, creo que depende de la circunstancia. Cómo debemos responder, y eso requiere la sabiduría. Entonces, pero vas a ver que hay esa realidad, lamentablemente, que no vamos a poder siempre resolver esa tensión. Y aquí otra vez es el pasaje, si quieres repetir leyéndolo. Ok, el contenido. ¿Cuáles libros están incluidos dentro de ese género? Ya hemos tocado eso brevemente en el bosquejo, pero principalmente Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Esos 4 libros realmente representan la gran mayoría de este género literario. Pero también técnicamente hay unos salmos que también que reflejan ese tipo de literatura. Y son categorizados en el género, también incluyendo los que están en esa lámina. Pero no vamos a estudiarlos en detalle, en este estudio, pero puedes usar los mismos métodos que estamos hablando, que estoy compartiendo hoy para estudiar estos salmos también. Unos eruditos también no consideran que Cantares pertenece al género, sino que es de otra forma simplemente de poesía. Pero vamos a incluirlo con nuestro estudio porque, en mi opinión y la opinión de otros, refleja elementos relacionados. Entonces puedes consultar Duval y Hayes, Fistur. Entonces hay otros que concuerdan con esa idea, que sí podemos incluir Cantares dentro del estudio de sabiduría. También, en el caso que usted viene de la tradición católica, el canon católico, contiene otros ejemplos de libros más tardíos, incluyendo el libro de Sabiduría de Salomón y el libro de Eclesiástico, o lo que se llama Siriácides. No se confunde, Eclesiastés no es equivalente a Eclesiástico. Son 2 libros diferentes. Eclesiástico fue escrito en siglos después, está más cerca al tiempo de Jesús. Bueno, y no vamos a tocar tampoco estos 2 últimos libros de la Sabiduría de Salomón o Eclesiástico. Quiero dar primeramente unas sugerencias generales de la interpretación para todo el género literario. Como siempre, voy a repetir de nuevo, una vez más, la importancia de reconocer la conexión con la Torah. Es importante ver que todavía estamos dentro del Antiguo Pacto y eso obviamente afecta cómo nosotros podemos aplicar proverbios o también porciones de otras partes de los libros de sabiduría. También, una cosa para notar es que tal como con los profetas y aún realmente es aún menos obvia en el contexto de los libros de sabiduría, esta conexión. Entonces, simplemente es como el trasfondo en la mente de los autores, los principios básicos. No vas a ver citas directas necesariamente de la Torah, pero eso es el fundamento de toda la filosofía y conceptos que ellos tienen. Número 2, el lenguaje y las formas de expresión. Número 1, a veces lo que causa dificultades es el vocabulario que se usa. Por ejemplo, el término necio. Nosotros tal vez usamos eso en una forma de burla, tal vez, lo que sea, no sé. Pero el término necio se usa en varios puntos. Por ejemplo, en Proverbios 14:7. Hemos leído también en el versículo anterior, 26, realmente es el mismo término. Pero vete de delante del hombre necio, porque él no hallarás labios de ciencia. Bueno, ¿qué hacemos con esa
palabra, porque realmente no debemos hablar con gente que no son muy inteligentes o que tienen debilidades, son de necesidades especiales. ¿Cómo definimos esa palabra? Y a veces eso causaría dificultades. Pero otra, si consultas los documentos de otras formas de sabiduría y también otras partes de la Biblia, podemos definir correctamente el término necio. Y no es como nosotros pensamos. Mira conmigo en Salmo 14. Salmo 14. Dice en versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay solo que haga lo bueno. Entonces, bíblicamente, en cuanto a la definición de un necio, entre comillas, es uno que no cree en Dios, el que rechaza la existencia de Dios o rechaza las instrucciones de Dios. Entonces, no estamos hablando de habilidad intelectual, sino es cuestión de corazón, que uno quiere o no quiere agradar a Dios. Entonces, es importante, otra vez, como siempre, definir términos dentro del contexto en que se encuentra. Eso puede ser una ayuda y eso puede ver en muchos otros ejemplos. Número 2, la poesía hebrea todavía es muy importante. Vas a ver paralelismo en todos lados, específicamente en proverbios, y también mucho lenguaje figurativo. Vas a ver metáfora, hipérboles, eufemismos, mucho más. Entonces, hay que estar alerta a esa realidad. Entonces, no trate de hacer todo literal, como hemos dicho. Y vas a ver, por ejemplo, eufemismos en cuanto en el libro de Cantares sobre elementos sexuales. Entonces, puedes consultar Cantares 5, 2 y 6 para ver unos par de ejemplos de eso. Bueno, entonces hay que estar otra vez conscientes de la forma de la poesía hebrea con el paralelismo y el uso de este tipo de lenguaje. Número 3, y yo creo que para mí eso es el punto central. ¿Okay? Es el punto central de cómo interpretamos los libros de sabiduría. Hemos hablado de la importancia del contexto literario, pero en mi opinión, si no entiendes el libro entero, no vas a entender el libro. Entonces, en el caso de proverbios es otro caso. No hay un buen contexto en muchos proverbios. Pero en el caso de Eclesiastés y de Job en particular, hay que entender el libro entero. ¿Okay? Específicamente, el gran peligro de no leer la palabra final. ¿Ok? Todo depende de los últimos versículos de esos dos libros, de Proverbios, de Eclesiastés y Job. No sé si has visto la película El Sexto Sentido. Eso salió hace varios años. A lo mejor ya has visto la película. En caso que no, es la historia de un psicólogo que se llama Dr. Malcolm Crowe, y él está tratando un niño. Y el niño se llama Cole, y este niño dice que en ocasiones yo veo muertos. Entonces, si recuerdas la película, a la vez está tratando de mejorar su matrimonio. El doctor puedes ver que hay problemas con él y con su esposa. Y al fin de la película se nota que algo importante cambia. Toda la película depende de la última escena. Y otra vez, cuidado, si no has visto la película, alerta de spoiler, ¿ok? Porque al fin de la película aprendamos que el doctor está muerto. Y obviamente eso cambia cómo podemos ver todo el resto de la película. La película tiene un cambio tan grande de interpretación, todo dependiendo de los últimos minutos de la película. Y eso es exactamente lo mismo que se ve con Eclesiastés y Job. Mi sugerencia central es no olvidar las últimas palabras, ¿ok?
dos pasajes que vamos a estudiar más en detalle cuando investigamos Job y Eclesiastés son los siguientes. Y esos son los versículos cruciales. Si quieres leerlo rápidamente, puedes. En Job 42:7 y Eclesiastés 12:13 al 14. Primeramente, no olvidar la palabra final. También hay que seguir el hilo de pensamiento y el argumento central del autor. Otra vez, eso es relacionado con el contexto literario. Por ejemplo, si estás leyendo el libro de Job, otra vez, vamos a verlo en detalle, pero como sabes, a lo mejor, el libro de Job toca el sufrimiento, qué hace Dios en momentos de sufrimiento. Pero todo el libro es una serie de diálogos. Job con unos amigos. Vas a ver un capítulo o dos en que Job está hablando, después un par de capítulos de un amigo, después Job y otro amigo, etc. Y al final Dios responde con su opinión y después hay una conclusión. Bueno, lo que nos importa es que a veces no seguimos cómo está fluyendo el argumento. Y es muy importante que nos mantengamos enchufados en cómo está desarrollando el argumento el autor. Y vamos a ver que si otra vez, eso tiene que ver directamente con lo que dijimos antes, de si no incluimos esta porción de final, podemos equivocarnos totalmente en interpretar. Por ejemplo, si yo cito simplemente una porción de unos de los amigos de Job, yo puedo equivocarme totalmente. Vamos a leer, yo creo que vale la pena leer este último versículo en Job 42, versículo 7. Al final, en el epílogo, dice que después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz, eso fue uno de los amigos, y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Ok, si yo, por ejemplo, estoy nomás leyendo porciones pequeñas del libro de Job y yo estoy citándolos como algo verdadero, estoy equivocado. Porque aquí dice el texto que lo que dijiste, Elifaz, es mentira. Wow. Entonces, si yo cito sin el contexto final, yo puedo equivocarme totalmente. Por ejemplo, si estoy citando Job 15:20, lo cual dice, todos sus días el impío es atormentado del dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Entonces, si yo cito eso, decir que eso está en la Biblia, entonces es verdad, yo estoy equivocado. Porque aquí podemos ver que eso es mentira. Entonces, en verdad, la Biblia sí contiene ciertas mentiras, ¿ok? Eso suena curioso, ¿no? Pero la Biblia sí contiene mentiras. Por ejemplo, el más famoso es la mentira que se encuentra en Génesis capítulo 3. Cuando lees Génesis 3, Adán y Eva están en el jardín y un serpiente le dice algo. Hey, tú no vas a morir si comes del árbol. Está escrito en la Biblia, pero es mentira. Y si yo cito solamente el versículo del serpiente, yo puedo equivocarme totalmente. Igual con ese caso. Hay que tomar en cuenta todo el libro de Job y específicamente el hilo de pensamiento del autor. Y lo mismo con Eclesiastés, voy a decir. Muy importante. Ok, ahora quiero empezar un estudio de los libros individuales para que tengas una idea mejor cómo tratamos a cada libro, porque son diferentes. Cada uno tiene sus puntos curiosos y puntos importantes. Proverbios. Duval Hayes en su libro de hermenéutica dice lo siguiente, en una paráfrasis de lo que ellos dijeron. El libro de Proverbios presenta lo que es normal y lo racional, mientras que los otros libros sapienciales presentan las excepciones de y limitaciones a lo regular
o lo normativo. Entonces, en Proverbios tenemos lo que es básicamente verdad, lo que es generalmente correcto y lo que es racional. Y cuando interpretamos Eclesiastés y también el Cantares, vamos a ver que eso quebra un poquito lo que es racional a veces. El amor en el libro de Cantares, como tú sabes, el amor no es racional por nada. Entonces, vamos a ver que mientras que Proverbios presenta lo que es normal, los otros libros presentan las excepciones. ¿Okay? La estructura del libro de Proverbios. Vas a ver que en los primeros 9 capítulos son instrucciones y exhortaciones de un padre a su hijo. Y muchos piensan que Salomón es el autor y que él, tradicionalmente, él es el autor. Y que él está dando esa información a su hijo, lo cual fue colectado y pasado por otras generaciones. Salomón o el autor está compartiendo instrucciones a su hijo. En Proverbios 10 a 29 hay simplemente una colección de proverbios cortos. Y en esa porción realmente no hay contexto. Eso va a ser la única vez que me escuches que no importa el contexto, porque realmente cada proverbio es en aislamiento. A veces hay una conexión entre 2 o 3, pero realmente cada proverbio es un concepto en su totalidad en aislamiento. Puedes ignorar mis palabras de cautela en esta ocasión, ¿ok? Pero tenemos algo también en Proverbios 30 y 31, otros dichos de 2 otras personas, Agur, hijo de Laque, y los dichos del rey Lemuel. Y finalmente tenemos un acróstico, una poema acróstico de la mujer virtuosa. Y hemos hablado de lo que es un acróstico en la clase anterior. Bueno, sugerencias generales para interpretar los proverbios. Ok, número uno. El propósito de un proverbio es para ser fácil recordar y no para ser técnicamente muy preciso ni exhaustivo. ¿Ok? Es crucial que captemos eso en cuanto al género literario. Me encantan escuchar dichos. Si estoy visitando otros países, me interesa escuchar los dichos del país. Y por un tiempo yo vivía entre unos mexicanos. Y yo quiero compartir un par que me agarraron la atención. Uno, tal vez tú conoces muy bien. Dime con quién andas y, ¿puedes cumplirlo? A lo mejor que sí. Y te diré quién eres, ¿verdad? Un otro. Y eso un hermano me dijo que era de la tercera edad y me encantó. Tanto el que mata la vaca como el que agarra la pata. Bueno, son chistosos y son fáciles para recordar. Pero una razón por qué nos gustan es porque podemos recordarlos fácilmente. Al otro lado, el propósito de los proverbios no es para ser muy preciso siempre. En un lado, fácil para recordar. Entonces, es fácil decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en vez de decir, ok, dime todo lo que de los nombres de tus amigos, explicando el carácter de cada individuo, y yo puedo ver que tú eres semejante a ellos. Ya está muy difícil recordar, pero es el mismo significado. Igual con el otro, en cuanto a tanto el que mata la vaca como el que agarra la pata. Entonces, si uno cumple la acción de incorrecto o pecado, el que beneficia también de esta maldad también es tan culpable, es la idea. Pero es más fácil recordar algo que tiene un ritmo, etc. Eso es el punto. Primeramente, van a ver que es fácil recordar. También en ese punto es que no es técnicamente siempre el caso. Es no exhaustivo. Hay excepciones de estas realidades. Si yo tengo varios amigos que no son los mejores, eso no necesariamente refleja en mi carácter. No es siempre el caso. Y eso nos trae al segundo. Los proverbios no son garantías de Dios, sino guías poéticas para ser bien educados. Okay.
Otro es, y eso es donde yo veo el error más común entre el uso de los proverbios. Yo creo que hemos tocado eso cuando estudiamos la idea de géneros literarios anteriormente. Pero la idea es que leemos un proverbio y decimos, ok, ahora tengo una garantía de Dios que eso va a pasar. Uno que es más famoso es Proverbios 22:6. Y quiero leer eso rápidamente. Tal vez has memorizado ese versículo si tú eres un padre. Instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. Ok, es una garantía. Si tú tienes niñitos y estás instruyéndoles en el camino de Dios, que cuando ellos crezcan y son adultos, que nunca van a salir del camino. Es una garantía, es algo absoluto. ¿Es una promesa de Dios? Yo te digo que no. No es una promesa. No es una garantía. Porque en realidad hay otros factores. Entonces, ¿cómo sabemos? Tal vez conoces gente, tal vez has experimentado eso, que no todos los niños quienes recibieron instrucciones muy buenas en el Señor se agarran firme en las enseñanzas de Dios, sino ellos desvían. Aún anoche estaba conversando con una pareja que están en esa misma lucha y yo conozco esa pareja, que ellos guiaron a sus hijos, ellos instruyeron a sus niños en el camino correctamente y ahora los niños de ellos están saliendo del camino. ¿Cómo podemos interpretar tal pasaje entonces? Todo depende del tipo de género literario. Los proverbios, por naturaleza, no son garantías, sino son generalidades que son típicamente correctos. Y vas a ver que la gran mayoría de los hijos que son instruidos en el camino no van a salir del camino cuando son adultos. Eso es generalmente lo correcto. Y eso es el propósito del género de proverbios. Y hay que recordar eso. Entonces, no es una garantía, sino es una realidad general. Generalmente es correcto. Okay, yo creo que eso es muy difícil a veces para reconocer. Número 3. Toma en cuenta la estructura del libro. Y otros, como dije, eso realmente solamente aplica en los primeros 9 capítulos y los últimos capítulos, porque capítulos 10 al 29 es una mezcla de muchos dichos. Eso es menos importante que en otros casos. Número 4. A veces tenemos que actualizar cuidadosamente los proverbios a nuestros contextos modernos. Por lo menos yo no vivo en una cultura agraria, sino yo vivo en la ciudad. Entonces no estoy siempre sembrando, cosechando como los que trabajan en el campo. Entonces a veces tenemos que actualizar los conceptos que se encuentran dentro de ciertos proverbios. Por ejemplo, Proverbios 24. Dice, el perezoso no labra la tierra en el otoño. En tiempo de cosecha buscará y no hallará. Entonces, yo creo que el concepto es bastante claro. Que si alguien no trabaja, cuando hay trabajo, él va a faltar algo en el futuro. Y eso puede aplicar si uno está trabajando en un restaurante o lo que sea, cuando hay trabajo físico en la ciudad también. Y si no aprovechamos los momentos, podemos tener necesidad en el futuro. Hay que a veces contextualizar los conceptos a nuestros contextos, porque a veces no se entiende si no trabajas dentro de la cosecha, etc. ¿Okay? Número 5. Los proverbios deben de ser usados para la meta principal, y eso es crucial. Temer a Dios y obedecer su voluntad. Y eso es más que todo. Y eso es realmente como con lo cual empezamos también, que Dios al principio, al fin de la sabiduría. Entonces, eso te da unas ideas de cómo interpretar los proverbios. Otra vez, lo más importante y lo más útil, en mi opinión, son los primeros 2, porque esos, en mi experiencia, son los que causan más dificultades mentalmente para nosotros típicamente. Ten cuidado.
Ok, cambiando. El libro de Job. ¿Qué hacemos con este libro? Otro es, el tema principal es el sufrimiento y la conexión con Dios y la humanidad. ¿Qué pasa cuando alguien sufre de nuestra perspectiva injustamente? ¿Cuál es la reacción de nosotros? ¿Qué hace Dios? Y ese tipo de cosas. Y es un libro muy importante porque necesitamos esta conversación. Necesitamos esta información porque todos sufrimos, ¿verdad? En una manera u otra. Y Dios ha sido bondadoso, en bendecirnos con este libro, en mi opinión. Bueno, la estructura básica de este libro, hay un prólogo en que es la historia básica de Job, Dios y Satanás. Y otra vez, no vamos a tomar tiempo de leerlo, pero esencialmente eso establece la razón por qué Job está sufriendo. Pero Job no sabe. Y de capítulo 2 al 37, Job y sus amigos buscan a una respuesta racional sin éxito porque él está sufriendo, porque está experimentando tantas dificultades. Y ellos no llegan a una conclusión. Cada uno tiene su opinión. Los amigos dicen que eres un pecador y por esa razón estás sufriendo. Y Job dice, no, soy inocente, no he hecho nada mal, pero estoy sufriendo. Finalmente, en 38 al 42, Dios responde a las acusaciones de Job, que Dios es injusto, etc. Y Dios no realmente explica a Job por qué está sufriendo. Él no revela la razón, sino dice, yo soy Dios, tú no eres, confía en mí. Eso es la respuesta en pocas palabras. Entonces, en versículo 42, 7 adelante, vemos este epílogo, como hemos leído antes. Los amigos de Job son regañados y Job es restaurado. Y eso es la estructura. Bueno, dentro de ese libro vamos a ver varios principios teológicos. Y cuando estás cruzando la puente, probablemente vas a ver uno de esos principios. Vas a ver probablemente que Dios es soberano y nosotros no. Dios sabe todo y nosotros no. Dios es siempre justo, pero no siempre revela su razonamiento. Y finalmente, Dios espera que nosotros confiemos en su carácter y su soberanía cuando experimentamos tragedias inexplicables. Y hermanos, es mucho más fácil decir eso que vivir eso, ¿verdad? Y si tú estás en un momento de crisis o después de una tragedia, primeramente quiero decirte, lo siento mucho, porque yo sé que eso es algo muy, muy difícil. Y yo creo que el libro de Job te puede dar las palabras para otra vez hacer lamentaciones, hablar con Dios con franqueza y hablar con Dios de tu corazón. Yo creo que las palabras de Job pueden ayudarte en expresarte. Y también nos da una guía de cómo vivir dentro de ese tiempo tan difícil. Y podemos utilizar esos principios teológicos cuando estamos interpretando el libro. Okay. Bueno, sugerencias generales para interpretar el libro de Job. Número 1, ten cuidado en adivinar la razón por qué alguien está sufriendo. Eso es basado en lo que dijimos antes. Recuerda que Dios regaña fuertemente a los amigos de Job por hablar lo que no es verdad ni de Dios. Es otra vez es Job 42, 7 que leímos antes. Mira lo que dice. Estoy muy irritado, o en Reina Valera dice que mi ira se encendió contigo. Porque lo que ustedes, los amigos, han dicho de mí no es verdad. Entonces, lo que ellos estaban diciendo es que, Job, tú estás sufriendo porque tú eres un pecador, tienes un pecado escondido, porque has hecho el otro. Ellos están adivinando la razón por qué Job experimentaba el sufrimiento. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos tener mucho cuidado en decir a otra persona, oh, tú estás sufriendo por eso. Yo creo que debemos tener mucho cuidado. Porque bíblicamente, realmente hay 4 razones, tal vez hay más, pero por lo menos 4 razones para el sufrimiento. Uno es porque Dios mismo
causa el sufrimiento directamente. Y eso es el caso con Job. Por disciplina, por castigo, etc. A veces Dios interviene directamente para causar cierta aflicción. A veces también Satanás es el origen y él causa el sufrimiento directamente, de acuerdo con un ejemplo en Lucas 13, con la mujer afligida por Satanás. En otras ocasiones es simplemente por decisiones malas, ¿ok? Si sean nuestras propias decisiones o las decisiones de otros. Si pierdo mi hija debido a una persona manejando borracho, es por la decisión de la otra persona que yo sufro, y aún más mi hija. También errores en cirugía, muertes en la carretera, etc. Y muchas más, ¿ok? Hay mucho sufrimiento simplemente debido a decisiones. Y eso puede estar en el campo individual o en las circunstancias individuales entre personas o más nacionalmente, en un país entero. Puede también sufrir por decisiones malas de otros. Y 4, simplemente porque vivimos en un mundo caído. Desde Génesis 3 que mencionamos antes, vivimos en un mundo que no es redimido. Y vamos a experimentar la muerte, la enfermedad, etc. Todo depende de lo que ha sucedido desde Génesis capítulo 3 con la caída de Adán y Eva. Y eso simplemente parte de la experiencia de la humanidad. Y amigo, no sabemos cuál de los 4 está experimentando nuestro amigo que está sufriendo. Entonces, típicamente no sabemos cuál de los 4 toca a esta persona en particular, sin que recibieras una revelación directa de Dios. Okay. A veces podemos saber, pero muy poco, en mi opinión. Y mi tendencia, cuando yo tengo relación con una persona que está sufriendo, es decir, mira, si quieres saber por qué está sufriendo, esas 4 opciones son muy probables. Solamente tú y Dios pueden saber. Y encomiendo a esa persona para descubrir la razón. Y a veces simplemente no sabremos. Y eso es el caso de Job. Él nunca realmente sabió lo que sucedió en el cielo, sino él simplemente sabía que él sufrió. Y así es para nosotros también a veces. Mi primera sugerencia es de no tratar de adivinar cuál es la razón por qué uno está sufriendo. Número 2, ten cuidado cuando citas partes del libro. Y eso es lo que yo dije antes en relación con lo que dijo los amigos de Job. Eso simplemente repitiendo lo de anterior. Número 3, enfócate en el carácter fiel y la soberanía de Dios cuando experimentas el sufrimiento. Tal como esta muchacha está mirando hacia arriba. Debemos siempre mantener los ojos fijos en el cielo, tal como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y más adelante, él habla del sufrimiento en el mismo capítulo. En este caso, debemos enfocar la vista en el cielo, en Dios. Y yo creo que eso sería la cosa más importante que sacamos del libro de Job. A veces no entendemos la razón por sufrir. Frecuentemente, en mi experiencia, no sabemos. Pero aún durante el periodo de gran sufrimiento, podemos mantener los ojos hacia arriba y pasar y seguir tomando pasos de fe en el Dios y su amor, su carácter. Entonces, eso sería la lección principal del libro de Job. Y debemos tomar eso en cuenta cuando interpretamos el libro. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante con el libro de Eclesiastés. Bueno, Eclesiastés es lo siguiente. Por medio de Coelet, es decir, lo que se traduce del hebreo, el predicador o el maestro, Coelet significa predicador, algo así, demuestra su búsqueda del sentido de esta vida. Él busca por medio del intelecto, de los sentidos, del poder, etc. Y decide que todo es absurdo o vanidad. Muchos piensan que Salomón es el que se llama el predicador, el Coelet, pero no estamos seguros. Muy probable es, y tradicionalmente es, pero hay debates sobre la autoría. Pero este libro es muy difícil. Si has leído el libro de Eclesiastés, sabes que es curioso. Es un libro que, en mi opinión, no se porta bien. Por un par de ejemplos.
Por el placer, esas son las citas de Eclesiastés. ¿Okay? Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. ¿Eso suena que puede estar en la Biblia? ¡Wow! También, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Otra vez, ¿eso te parece que debe estar en las Santas Escrituras? Y una más. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¡Wow! ¿Qué hacemos con estos versículos? ¿Cómo podemos entenderlos y cuadrar los conceptos con el resto de la Biblia? Y eso es el punto. El libro de Eclesiastés, en mi opinión, es un libro que no se porta bien. Un libro que yo leí recientemente que se llama Así me dice la Biblia, por Peter Enns, tocó ese tema un poquito. Y así me siento con el libro de Eclesiastés. Ese libro no se porta bien. Dice cosas que no puedo cuadrar con el resto del canon de las Escrituras. Entonces, es un libro difícil. Okay. Quiero decirte honestamente, hay dificultades en la interpretación del libro. Bueno, otra vez voy a regresar a las sugerencias de qué hacemos con el libro de Eclesiastés. Finalmente encontramos la respuesta de qué hacemos con el libro al fin de la búsqueda también de Cogelet en los últimos 2 versículos del libro. Igual como Job. Hay que llegar al fin, tal como el sexto sentido, para ver realmente lo que está pasando. Y eso es lo siguiente. Eclesiastés 12, 13 al 14. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aun la realizada en secreto. Amigo, eso es el significado del libro de Eclesiastés. Entonces, todo depende de esta última sección. Y de hecho, varios eruditos, en mi opinión, tienen razón cuando dicen que probablemente el libro terminó en el versículo 11 y que versículo 12 y adelante del capítulo 12 representan un redactor que cumplió eso y después añadió unas palabras finales. Pero es posible que Coelet también escribió esta parte. Yo encomiendo a ti para evaluar más eso en detalle. Entonces, para entender e interpretar Eclesiastés, necesitas considerar el libro entero. Otra vez, como dije anteriormente, el autor mismo reconoce que lo compartido en la gran mayoría es falso e incorrecto. Todos los versículos anteriores que hablan de que todo está en este mundo es vanidad, etc., él mismo está llegando a la conclusión de que eso no vale, sino lo que vale es tema a Dios y cumple sus mandamientos. Coelet dice en pocas palabras, he probado de todo. El vino, la dama, la fama, la riqueza, el humor, la sabiduría, las experiencias y al final de cuentas, nada me llena, nada me satisface. Entonces, por eso 12, 13 y 14 es clave. Porque por todo el libro Él está explicando lo que Él ha probado y al fin Él se siente vacío. Y Él no está recomendando que nosotros experimentemos el mismo, sino llegamos al fin y tener la respuesta. Tema a Dios y obedece a sus mandamientos. Y eso creo que es importante para ver unas palabras y frases clave. ¿Okay? Uno es, lo más famoso, es vanidad o absurdo. Depende de la traducción. Es el término hebreo Hebel. Tiene que ver con aliento o el vapor, algo que parece que tiene sustancia, pero en realidad no. Puedes consultar también Santiago 4:4. Y esa palabra ocurre 38 veces en Eclesiastés. Es increíble, está en todas las páginas. Un ejemplo en 1:2 dice, vanidad de vanidades.
dijo el predicador. Vanidad de verdad, todo es vanidad. Wow. Y cada vez que se traduce vanidad, eso es el término que ver. Y vale la pena investigar más profundamente el significado de esa palabra, porque eso es crucial en la interpretación. Otra frase importante, si estás estudiando el texto, es bajo del sol. Eso simplemente es la forma que Kohelet describe el mundo secular o un mundo sin la esperanza de la resurrección o algo más allá. Algo solamente con este mundo. El mundo sin Dios. El mundo sin algo más allá de este mundo. Es crucial que entendamos estas dos frases porque es parte de cómo podemos entender lo que Kohelet está diciendo. Ok, ¿cuál es el significado del libro a la audiencia original? Yo quiero darte como 3 cosas rápidamente que pueden ser el significado. Sin Dios, la vida es absurda. ¿Okay? Sabiduría no es mala, pero no provee el significado total para la vida. Tal como Kohelet fue muy sabio, pero sin embargo, eso no proveó lo que él buscaba. Phil Stuart dice lo siguiente: el mensaje constante hacia el versículo final es que la realidad y finalidad de la muerte significa que la vida no tiene un valor supremo. Entonces, necesitamos algo más. 2, sabiduría no explica las contradicciones de la vida, solamente las observa. Y eso regresa al punto que hay tensión dentro del libro de Eclesiastés entre 2 versículos, porque está luchando con lo que es inconstante en la vida, la injusticia, qué hago con mis tesoros después de la muerte, y etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no cuadran mentalmente. Entonces, pues gente debe confiar en Dios, y eso es algo comparable con lo que se ve en Job. Número 3, la vida entonces no es un rompecabezas que tenemos que entender completamente, sino un regalo que debemos disfrutar. Y eso va a ser semejante a Cantares. Entonces, ¿cómo aplicamos el libro actualmente? Y van a ser relacionados con los últimos 3 puntos, pero número 1, debemos incluir la idea que hoy en día un mundo sin Jesús y la resurrección es un mundo absurdo. Y realmente en el contexto actual del siglo XXI, yo creo que ese libro puede ser una fuente de conversación con nuestros amigos que no son creyentes, porque ellos viven en un mundo sin Jesús, sin esperanza, y muchos viven sin la idea de algo más allá de la muerte. Viven en un mundo secular, que ese es el mundo, todo lo que tenemos, tal como Kohelet. Y entonces yo creo que ese libro puede servir como una puente de conversación para llegar al capítulo 12 y decir, wow, hay más que podemos considerar más allá. Y eso puede tal vez guiarnos a una conversación sobre Jesús y la resurrección, eventualmente. Número 2, se convierten nuestras decisiones mundanas, regulares, a decisiones con resultados duraderos e importancia eterna. Yo creo que ese libro demuestra que este mundo sin Dios es absurdo, pero este mundo con Dios y con la resurrección se convierte cada decisión pequeña que yo hago. Podemos decir que mis interacciones con mis vecinos, con qué hago yo diariamente en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, etc., eso puede tener un significado eterno. Yo puedo influir a gente en mi alrededor para el bien de su eternidad. Que ellos pueden conocer a Dios, que ellos pueden también llegar a tener esperanza. Entonces, se convierta cada cosita que yo hago en algo que tiene significado. En 1 de Timoteo, capítulo 6, un versículo que yo sé que tal vez hemos tocado en otro texto también, pero la idea que en 6, 17 al 19 nos dice que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es bello, ¿no? Que podemos disfrutar las bendiciones de este mundo,
pero con una mentalidad que hay más allá de lo que está aquí. Eso no es todo. Y podemos convertir este mundo y los bienes de este mundo en algo, un beneficio y una bendición también, y convertir nuestras decisiones en algo eterno. Número 3, nos ayuda a saber que Dios logrará que se haga la justicia en el día final. Es importante que Dios cumple con la justicia. Una queja grande de Kohelet es que no hay justicia en este mundo. Y él menciona varias ocasiones de eso en el libro. Y para nosotros también necesitamos tener esa realidad. Necesito yo saber que Dios será justo en el día final. Bueno, hace varios años yo visité 2 campos de exterminación y concentración. Yo vivía antes en Alemania y yo nunca voy a olvidar esta experiencia de caminar donde millones de personas perdieron su vida. Todavía es algo inexcusable, algo horrible, indefensible, algo que es totalmente injusto. Y no solamente los alemanes son culpables, también podemos, el genocidio en África, lo que es horrible e inexplicable, las tragedias personales en tu vida tal vez. Queremos ver justicia. Queremos ver que Dios responde. Yo creo que ese libro y en la conexión con el resto del Nuevo Testamento, cuando cruzamos al Nuevo Testamento, llegamos a la conclusión de que sí, Dios logrará que se haga la justicia, pero en el día final. Hay injusticia en este mundo y lo bueno es que podemos confiar en Dios para el futuro, para ser 100% justo. Y 4, obviamente, yo creo que ese libro nos ayuda a comprender la muerte. Todos tenemos que experimentar eso, todos mueren. Pero lo bueno es que viviendo en luz del Nuevo Testamento, tenemos mucho más esperanza. Obviamente, la resurrección está al centro. Primero Tesalonicenses 4, 13 al 18, toca a la resurrección, por ejemplo, y puedes investigar más en tu propio tiempo. Pero yo creo que en el libro de Eclesiastés podemos ver de un lado del mundo secular que en la muerte es final, eso es todo, y hay una pérdida grande. Cuando perdemos uno, si no hay esperanza en el cielo, no hacemos qué hacer con esa pérdida. Pero con la ayuda de Dios y por la resurrección que nos espera, podemos apoyar a otros también. Yo creo que eso inicia otras conversaciones para guiarnos a Jesús. Bueno, y eso es el libro de Eclesiastés. El último libro que vamos a considerar es Cantar de los Cantares. Algo increíble. Si tú puedes decirme cuál libro de toda la Biblia ha tenido más comentarios escritos, como en libros, ¿cuál libro dirías? Es increíble, pero antes de este último siglo, el libro famoso de Cantar de los Cantares es el libro que tenía más comentarios escritos. ¿Quién sabe, no? Durante el periodo medieval, por ejemplo, Cantares fue el libro más famoso para escribir un comentario. Es interesante. Y tiene que ver con la forma de interpretación que vamos a ver ahorita, pero es fascinante. Bueno, Cantares. En hebreo se llama Sir HaSirim, el cantar de los cantares, o la mejor de las canciones. Y realmente la forma de repetir la palabra Sir HaSirim, es la forma el superlativo en hebreo. Tal como puedes ver a veces la traducción de el santo de los santos es en vez de santísimo, es el mismo concepto. Y es simplemente la forma gramatical que los hebreos hablan del superlativo, el mejor o la mejor de las canciones. El tema del cantar de los cantares es el amor de Salomón hacia su desposada Salomita y el profundo afecto de ella hacia él.
Hay similitud de vocabulario, de sintaxis entre Cantares y Eclesiastés, y por esa razón muchos piensan que el mismo autor escribió los dos. Y muchos otros tradicionalmente piensan que es Salomón. Pero otra vez, te encomiendo a ti a leer a Archer para una discusión acerca de la fecha en que fue compuesta y también la autoría. Bueno, rápidamente, vamos a considerar las tres teorías interpretativas que han sido usadas en el proceso de hacer sentido de este libro, muy interesante. Tradicionalmente, la forma de alegoría ha sido el método que se usaba por siglos y siglos, y por esa razón es el libro más usado para escribir comentarios. Autores compararon el amor de Salomón y su salamita, y tal vez es la hija del faraón mencionado en Crónicas 11, con el amor entre Dios y su pueblo o con Cristo y la iglesia. Y hacen esas conexiones, y si quieres investigar más sobre la alegoría, el concepto de alegoría, puedes consultar el documento que es leído antes sobre el lenguaje figurativo por Alanitz. Pero la idea es que hay puntos de conexión y tratan de determinar cómo es la relación en una forma espiritual en esos pasajes. Y es interesante las conclusiones. Realmente muchos estudiosos modernos realmente rechazan el método alegórico. Ellos dicen que falla cuando trata uno aplicar todos los detalles. Simplemente no se puede ser constante, es decir, no se puede ser constante o tener sentido en la forma que se relaciona entre Salomón y su sulamita y la iglesia y Cristo. Simplemente no cuadra, ¿okay? No funciona. Y por eso hoy en día la mayoría de los eruditos rechazan esa forma. Las últimas dos teorías son más aceptables hoy actualmente. Uno es típica, es decir, tal como otros tipos del Antiguo Testamento, había un verdadero amor entre Salomón y su esposa. Estas canciones sirven como normales canciones de amor, ¿okay? En un lado son canciones, pero también sirven como un tipo del amor que Jesús tiene para la iglesia. Y Archer nos dice, de acuerdo con el punto de vista típico, las analogías no se encuentran en todos los detalles subordinados, como el enfoque alegórico, sino solamente en sus líneas fundamentales. Aunque tal como la alegoría requiere que hay muchos puntos de conexión entre el texto original, la canción básica y el amor entre Dios y su pueblo, en el caso de la forma típico o típica, van a ver que hay unos puntos básicos que se conectan. Y eso puede ser racional y posible. Encomiendo eso también, que puedes ver estas maneras en que el amor entre Salomón y su esposa y Dios y la iglesia es semejante. Tal vez puedes ver elementos de eso. Número 3. Literal. Es simplemente canciones de amor entre un esposo y su esposa. Y yo creo que ese libro trata el valor, el mensaje básico del texto, es decir, el sexo y el romance. Entonces, eso trata a la importancia de una relación o matrimonio monógamo, heterosexual, de acuerdo con el plan de Dios. Y es bueno que Dios incluyó ese libro en la Biblia, porque necesitamos tener una visión bíblica de esa parte importante de la vida de los seres humanos. Los oyentes originales no hubieran entendido un contexto afuera del matrimonio en cuanto al adulterio, la fornicación. Entonces, no usaban cantares para hablar entre los que están practicando adulterio, por ejemplo. Eso sería totalmente prohibido, igual con cualquier tipo, forma de fornicación, sino solamente entre una pareja casada. Y aún probablemente usaron para las bodas. En cuanto a la práctica para nosotros,
yo creo que debemos enseñar a nosotros mismos y también a los jóvenes que el sexo y el romance son de Dios. Y en el contexto apropiado son cosas bellas y buenas y son regalos de Dios. Nuestro mundo ha corrompido lo que Dios hizo en el jardín. Por eso creo que este libro de canciones de amor está dentro de la Biblia. Y debemos leer eso con una interpretación literal, que es una canción de amor que podemos usar con nuestro cónyuge, por ejemplo. Y recomiendo eso, que te sientes con tu cónyuge y leerlo, cada parte, haciendo porque es un diálogo entre el esposo y la esposa, y es algo maravilloso. Entonces, encomiendo a ti que cuando estás interpretando, que tal vez puedes buscar tipos entre el amor entre Dios y la iglesia, pero más importante, tal vez, es ayudarte con el amor, con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa. Yo creo que hay gran beneficio en eso. Bueno, y eso realmente son las formas para interpretar este libro. Y otra vez, hay que leer todo el libro y vas a ver que hay canciones largas y hay que buscar donde termina una sección e inicia otra sección basado en este diálogo. Y típicamente las Biblias modernas van a separar la conversión que viene de la mujer y lo que es la parte del varón. So, puedes mantener eso en mente. Bueno, entonces eso es otra vez introducción a los libros sapienciales. Y eso realmente termina nuestro estudio del día de hoy. Entonces, y eso termina también el estudio de los géneros literarios. Entonces, con eso ya tienes una idea más o menos de cómo iniciar estudios si estamos hablando de epístolas o de hechos o de cualquier tipo de género literario del Antiguo Testamento. Obviamente hay otros detalles que puedes investigar sobre otros géneros que se encuentran en la Biblia, pero eso te da una idea sobre los géneros principales. Bueno, amigo, otra vez ha sido mi gran placer estar contigo y espero que sigas aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga.